Vamos a hablar de poesía y de una exposición que Laura Muñoz, Mis 13, le ha dedicado al poeta placentino Iván Sánchez, que ya saben ustedes que murió hace 3 años. 3 años ya, Dios mío, sin Iván. Casi no nos lo creemos. Se llama Maldita Rubia, la pueden ver en el Centro Cultural Las Claras, en la sala hebraica, la sala de exposiciones. Y vamos a ver cómo ha homenajeado Laura a Iván. Laura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, podríamos comenzar hablando de la poesía de Iván que te ha inspirado a ti a hacer esta exposición. Pues bueno, a ver, él contacta conmigo y cuando empiezo a verlo y a leerlo, digo, es que, o sea, él no escribe para mí, pero es que habla de mí. Es algo que siento, sí, y es algo bonito que digo, con ¡guau! Los escritores cuando descubres eso, ¿no? De no Sí. hablar, no escribe, no sabe quién soy, pero Sí. pero esta soy yo. Sí, Claro. totalmente. Además, en muchas de sus poesías me veo muy reflejada por mi manera, bueno, pues de vivir o de pensar o de sentir, ¿no? Y él se puso en contacto contigo para trabajar juntos o algo, que no lo sé. Sí, mira, hemos tenido a lo largo de la historia, digamos, de nuestra historia, hemos tenido diferentes contactos siempre por redes sociales, nunca nos hemos llegado a conocer, que es lo interesante o lo, digamos, bueno, pues que llama la atención, ¿no? Cómo podíamos tener artes tan conectados sin haber nunca hablado realmente en persona y hemos intercambiado solo cosas por redes sociales. Entonces, él se pone en contacto conmigo una Navidad y me dice que quiere hacer un proyecto donde yo ponga la fotografía y él la poesía, sí, y que termine y culmine, bueno, pues en una exposición. Y claro, me lo dice de una manera tan bonita como lo decía todo Iván, que era imposible decirle que no, y además llegaba en un momento en el que yo no estaba personalmente muy bien, con lo cual me ayudó a tener esa motivación de continuar. Sí, no, es maravilloso. A mí me hace gracia cuando dicen, porque la motivación viene de dentro. Digo, no. O sea, bueno, a ver, viene de dentro y fuera al final. Claro, digo, al final tiene que haber condiciones que te hagan a ti ponerte las pilas, ¿no? Por ejemplo, que te diga Iván, o obligarte, prefiero, el de dentro es básicamente obligarte a hacer cosas. Pero es muy bonito que alguien te diga, vamos a montar algo y de pronto tú digas, uy, qué bien, sí, por favor, quiero. Y ¿cómo es la muestra? ¿Qué vamos a qué vamos a poder ver? No, porque ya se inauguró, que se inauguró el día 17. ¿Qué vamos a ver? Digo, vamos porque quiero ir y todavía no la he visto. Sí voy al Centro Cultural Las Claras de Plasencia. Bueno, pues vais a ver, yo creo que sobre todo una exposición un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es una exposición donde se habla sobre todo de sensualidad, es una poesía visual donde tanto el escrito como la fotografía tiene siempre un cariz de erotismo, de sensualidad, de culto a la belleza, de también un poquito de ese dolor y esas cicatrices que muchos tenemos, de pues tanto pues dolores físicos, dolores emocionales. Entonces es un conjunto, yo creo que muy bonito, pero sobre todo no muy visto digamos en exposición, ¿no? Por lo menos en Plasencia yo no había visto algo así, entonces es algo diferente. Sí, qué maravilla también, con fotos. Con fotos, sí. Además fotos grandes, fotos que bueno, que son de 60 por 90 y con sus textos y bueno, casan muy bien la foto y el texto y bueno, pues eso es lo que nos vamos a encontrar. ¿Y cómo ha sido esta búsqueda, Laura, de plantear claro, porque la fotografía al final la tienes que ver en la cabeza casi antes de hacerla? Claro, pues fíjate que hay una cosa y por eso digo que cuando porque bueno, según entras en la exposición hay una que se llama Maldita Rubia, que a raíz de ahí nace la exposición, es la única que hicimos en conjunto porque la publicamos, Iván fallece una semana después, justo una semana, perdón si me emociono un poco porque es que es algo que lo llevo muy dentro, y entonces 2 semanas después del fallecimiento de Iván nos encierran en pandemia, con lo cual era todo como demasiado emocionante, por decirlo, con muchas emociones a flor de piel, y aparte que yo estaba en un proceso, bueno, pues yo lo llamo crisis de identidad, lo estaba pasando mal a nivel personal y profesional,
Y entonces, bueno, cuando me paso toda la pandemia investigando qué hago, qué no hago, si continúo o no continúo, y es lo que digo, ¿no? Iván en un momento de su vida decide parar un minuto y hacer un comentario que cambia la mía, y entonces dije, es que hay que hacerlo, Laura, hay que tirar para adelante y sacarlo. Entonces, en un principio yo iba a hacer la fotografía inspirada en su poesía, Sí. pero entre que cojo el libro, no cojo el libro, lo encuentro, no lo encuentro, yo continúo mi trabajo fotográfico, y es impresionante cuando abro el libro y veo que tengo la mayoría de las fotos hechas, y que la que no tengo hecha la hago de casualidad, o sea, que ha ido casando, como yo siempre digo, por ciencia interna, Sí. Porque al final no se ha... Claro, como unos caminos que se cruzan ahí casi sin Sí, pretenderlo. no se ha hecho específico. Entonces creo que también eso es lo bonito, ¿no? Esa conexión que hay de los dos artes. Qué maravilla. No sé si podremos verla en otras partes de Extremadura, porque luego cuando se hace un trabajo, por lo menos que lo vea la mayor cantidad de gente posible también. Pues mira, ha llegado un momento en el que pensaba llevarlo a más sitios, pero bueno, pues he decidido que tiene que terminar en Plasencia esta exposición, porque necesito también cerrar este ciclo. Son 3 años donde ha habido una evolución personal y profesional muy intensa, interesante, y aunque quería llevarle, me parecía muy importante que se viera, pero creo que dejarla aquí, cerrar este ciclo para poder continuar con mis otros proyectos, que no son pocos, pues también lo necesito, ¿no? Para poder seguir evolucionando y creciendo como persona, que siempre voy a llevar a Iván en mi corazón, y de hecho, bueno, me quedo con alguna fotografía para ponerla en mi casa, pero creo que es momento de continuar, de cerrar este ciclo, que también me parece importante quitar ese apego, ¿no? A según qué proyectos. Sí, a todos los proyectos, sí. Yo creo que es bueno también, porque además si no ni se venderían fotos, ni se vendería el arte, ni se haría nada con él. Eso es. Y si porque vengo, te pues lo quieres quedar con... todo, exacto. O sea que además es bonito también que acabe en Plasencia, porque él era placentino. O sea que es muy bonito que se haya hecho como regalo al poeta placentino en su ciudad, que eso es maravilloso. Pues tienen tiempo para verla hasta el día 6, pásense por allí, no me vayan siempre el último día como acostumbra todo el mundo, para ver Maldita Rubia de Laura Muñoz. Laura, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Has escuchado un podcast